La relación entre México y Estados Unidos solo se puede definir de una forma, como una relación tóxica. La proximidad de este país con la potencia mundial en el siglo XX y la enorme asimetría entre los dos estados marcaron el destino de México. Ningún país en el mundo ha experimentado más la influencia directa y permanente de los Estados Unidos. La pérdida de la mitad del territorio, las reiteradas intervenciones militares al sur del río Bravo por parte del expansionismo norteamericano hasta el siglo XX constituyen referencias esenciales de la identidad mexicana. Cuando terminó la Revolución de 1910, donde se hizo manifiesta la influencia de Estados Unidos, el país tuvo que adoptar una actitud defensiva y a causa de esto México construye una legislación compuesta con prohibiciones y restricciones que se dirigen contra el enemigo extranjero. Pero esto se revirtió después de la crisis económica de 1982, donde el gobierno iniciaría una apertura comercial y otras políticas orientadas a la disminución de la intervención del Estado en la economía. Firmaría varios acuerdos, pero hay uno en especial que vamos a tratar en este vídeo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual están integrados Canadá, Estados Unidos y México. Y a día de hoy, este tratado genera mucha controversia dentro del país, donde se debate hasta qué punto ha sido beneficioso este tratado para la nación. Y hoy estamos aquí para valorar esta pregunta. Así que, poneros cómodos, que empezamos. La firma del acuerdo en noviembre de 1993 inició una nueva era para las negociaciones comerciales. Fue el primer acuerdo de libre comercio multilateral que involucró tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, y donde se llegaban a acuerdos en materia de contratación pública, protección de derechos de propiedad intelectual, resolución de disputas, regulaciones laborales y ambientales, entre otras muchas cosas. Y la firma del tratado generaba ya de entrada controversia en los tres países. Los opositores en Estados Unidos advirtieron sobre la pérdida de empleos en el sector manufacturero, salarios más bajos y grandes déficits comerciales. En Canadá se argumentó que el tratado podría reducir la competitividad en el sector manufacturero y poner restricciones a la implementación de políticas de bienestar público. Y en México se temía que el tratado no lograría crear suficiente empleo nuevo, destruiría al sector agrícola y causaría una creciente desigualdad. Empezamos bien y los temores, sobre todo para México, se cumplieron, pero no nos adelantemos. A pesar de todas esas oposiciones, el tratado ha sobrevivido durante bastante tiempo. Estados Unidos se convirtió en el destino de exportación de casi el 75% de los productos fabricados en Canadá y México. Y para los Estados Unidos, Canadá y México siguen siendo los dos principales destinos de exportación, con más del 34% de los productos destinados a estos dos países. Hoy en día, los países del tratado intercambian directamente alrededor de 1.600 millones de dólares en bienes. México se especializaría en la producción y exportación de bienes intensivos en mano de obra, ya que esta era barata y abundante. Para la década de los 90, México se convirtió en el primer exportador de América Latina, muy por delante de Brasil. Sus exportaciones crecieron más rápido que su PIB, pasaron del 6,5% en el 70 al 27% en los 90. El acercamiento entre México y Estados Unidos era cada vez mayor y su economía se ha visto en cierta medida beneficiada. La relación empezó a ser tan estrecha que el presidente Bill Clinton se apresuró a reunir los medios necesarios para el rescate financiero del vecino de los Estados Unidos. Esto era debido a la crisis del tequila, donde se temía un efecto contagio ya que ambas economías estaban entrelazadas y los bancos estadounidenses estaban expuestos a las turbulencias causadas por la crisis mexicana, obligando a los Estados Unidos a intervenir. Y es por eso que la recuperación de México de esta crisis fue relativamente rápida. Solo por comparar, México tardó 7 años en recuperarse de la crisis de 1982. Con recuperarse me refiero a que se restablece su crecimiento, pero esta vez la recuperación solamente tardaría un año en llegar. En 1995 la economía retrocedió un 7% y en el 96 avanzó un 3%.
Entre el 95 y el 2000, el ritmo anual se estableció alrededor del 5,5%. Como vemos, México ha resistido bastante mejor esta crisis y se convirtió en el cuarto exportador de vehículos del mundo. Solo Japón, Corea del Sur y Alemania enviaban más productos a compradores extranjeros. Estas entradas de capitales, junto con préstamos bancarios y otros tipos de financiación extranjera, han financiado la construcción de miles de fábricas mexicanas y canadienses que producen bienes para exportar a los Estados Unidos. Y ya llegados a este punto, muchos se estarán preguntando ¿y dónde está la parte negativa? Parece que para México todo es bonito. ¿Por qué este tratado levanta tanta polémica? Pues a pesar de todo lo positivo que hemos comentado, esto también ha traído sus consecuencias negativas. La parte negativa de esto es que la economía mexicana se ha quedado excesivamente ligada a los Estados Unidos. Es bien sabido que la economía mexicana dependía en 1992 en cierta medida de las exportaciones a los Estados Unidos, pero desde la firma de estos tratados esta dependencia se disparó. El comercio mexicano experimentó un rápido aumento desde que se puso en marcha el tratado, con un aumento de las exportaciones del 8,56% del PIB mexicano en 1993 al 36,95% en 2013. Este aumento de las exportaciones condujo a una disminución del déficit comercial mexicano. Desde entonces, Estados Unidos se convirtió en el mayor socio comercial del país. El 80% de las exportaciones de México tienen como destino el país norteamericano. Esto evidentemente produce que si Estados Unidos estornuda, México también lo hará. Debido a esta mayor dependencia, México se vio afectada por la crisis financiera estadounidense de 2008 más que cualquier otra nación latinoamericana. De hecho, desde entonces, México se ha quedado atrás respecto al resto de países de América Latina, con una tasa de crecimiento de la producción per cápita promedio del 0,9%. Y el crecimiento de China como socio comercial de los Estados Unidos ha provocado más problemas para la economía mexicana, ya que Estados Unidos empieza a cambiar un socio por otro. Otro factor negativo a resaltar es la eliminación de aranceles de los productos agrícolas, es decir, quitarle impuestos a las cosas que compres fuera, y fue negativo para los trabajadores agrícolas, debido a que la producción estadounidense era mucho más eficiente. Millones de agricultores mexicanos fueron desplazados. Al mismo tiempo, México redujo sus subsidios a los agricultores del 33,2% del ingreso agrícola en el 1990 al 13,2% en el 2001. Como consecuencia de esto y otros factores, una fracción importante de los trabajadores informales terminó migrando hacia los Estados Unidos. Se estima que los efectos sobre el empleo del tratado han sido modestos. En un informe del 2017 del Servicio de Investigación del Congreso dijo que el tratado no causó las enormes pérdidas de empleo que temen los críticos, pero por otra parte admitió que en algunos sectores los efectos relacionados con el comercio podrían haber sido más significativos, especialmente en aquellas industrias que estaban más expuestas a la eliminación de barreras comerciales, como la industria textil, el vestido, industria automotriz y la agrícola. A esto se le suma uno de los fenómenos más importantes dentro de México, la informalidad laboral. Entre 1990 y 2008, la tasa de informalidad se duplicó del 18,9% al 43,7%. Estas cifras disimulan el desempleo y el subempleo, consecuencias previsibles de las reformas agrarias y del debilitamiento del tejido industrial y la bancarrota de empresas con serias dificultades para insertarse en el comercio internacional. Ahora ya veis por qué genera tanta controversia este tratado dentro del país. No está claro hasta qué punto esto ha sido beneficioso para la nación. Y con la llegada de la administración Trump en Estados Unidos comenzaron las renegociaciones del tratado el 16 de agosto del 2017. La administración quería reducir el déficit comercial entre Estados Unidos y México. El cambio más importante es que las empresas automotrices ahora deben fabricar al menos el 75% de los componentes del coche en la zona comercial establecida. De esta manera, Estados Unidos quería incrementar su acceso al mercado de Canadá y de México. Por otro lado, en el acuerdo quedó plasmado que al menos el 40%
del contenido de los vehículos de pasajeros y el 45% de los camiones ligeros y pesados deben producirse en instalaciones en las que los trabajadores de montaje ganen en promedio $16 por hora para julio de 2023. Esto generó muchas dificultades a las empresas, ya que es complicado adaptarse a esos salarios. Y para más INRI, las cadenas de suministro y el comercio internacional se han visto significativamente afectados por la pandemia del coronavirus. Y esto colocó en jaque la integración económica de México. Y luego, la guerra entre Rusia y Ucrania echó aún más leña al fuego. En términos generales, el mexicano promedio opina que el tratado no ha cumplido con las promesas hechas por los líderes que negociaron el acuerdo. Como miembro del Grupo Comercial de América del Norte, la economía de México en su conjunto no ha crecido a las tasas previstas, parte normal por las grandes asimetrías que hay entre Estados Unidos, Canadá y México. Aunque algunas industrias manufactureras, como el sector automotriz, han prosperado desde la firma del Tratado de Libre Comercio, otras, como la agricultura, se han visto afectadas negativamente por productos importados de forma más barata proveniente de los Estados Unidos. Se puede dividir entre norte y sur. El norte industrial se ha visto beneficiado, pero el sur rural no lo ha hecho. Y es por eso que hay tanto recelo por este tratado. ¿Vosotros qué pensáis? Si hay alguno de México viéndome, ¿creéis que ha sido beneficioso para su economía este tratado? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.